Hola a todos, bienvenidos de nuevo a retorracing.es y bienvenidos de nuevo a Alcañiz, a las instalaciones de Motorland Aragón. Estamos con José Luis, amigo del canal, que recordaréis de nuestros vídeos sobre su carrera deportiva y sobre el circuito Guadalope. Y como estos vídeos tuvieron tanta aceptación y os gustaron tanto, hemos pensado volver. Y como en su día estuvimos con un Citroën AX, hemos pensado también en volver con el Citroën ZX, que sería la evolución natural. Un coche que marcó una época en los años 90, su variante de calle, pero que aquí concretamente en España y más concretamente en Alcañiz todavía marcó un poco más a varias generaciones, pues los ZX, sobre todo su variante de Supercopa, Copa en la que corriste, pues hubo dos modelos, los que tenéis a nuestra espalda, que se quedaron aquí, que forman parte de la historia y la infancia de muchas de las personas de Alcañiz. Y que, bueno, José Luis nos puede explicar un poco sus características, pues fue piloto de la Copa de ZX, y con él y con los propietarios de estos dos coches vamos a intentar contaros un poco qué significan para nosotros estos dos vehículos. Pues así es, aquí estamos en nuestro mejor marco posible, que es el circuito de Motorland, y primero tenemos la unidad de calle de nuestro amigo Óscar, que es un coche de serie, un coche que marcó los 90 en las calles, y luego más tarde se convirtió en la Supercopa ZX 16 válvulas, que tuve el privilegio de poder correr, y aquí nos encontramos con la unidad de la familia Sánchez, de nuestros queridos Mariano y David, que tanto hicieron disfrutar al público alcañizano, y además con otra unidad muy especial, que es el ZX, que era una evolución, del de circuitos, que era del Turismo Series, que llevó espectacularmente nuestro querido Melquiades Oliveros, que hizo poner los pelos de punta tanto en la montaña y en los rallies del Bajo Aragón, como en el circuito Guadalope, en el cual consiguió dos victorias absolutas en el Trofeo Fada. Pues si queréis, no vamos a demorarlo más, vamos a empezar hablando de la versión de calle y luego os presentamos estos dos pilares de la historia del circuito Guadalope y de Alcañiz. Bueno, José Luis, vamos a entrar un poco en contexto para la gente que nos esté viendo. Estamos al principio de los 90, Citroën pone toda la carne en el asador con el Citroën ZX y más concretamente en España, en las que se crea la Supercopa ZX con este coche de base. Tú fuiste piloto de la Copa AX, la ganaste la temporada 93 y promocionaste a la Supercopa con una unidad de Piedrafita Sport, que fue el constructor de los ZX Supercopa y que utilizaba esta base. Explícanos un poco las diferencias ya entre una X, que fue un coche desarrollado en los 80, a finales de los 80, con este ya ZX mucho más grande, más potente, y las características un poco del coche de calle antes de pasar ya a la unidad de carreras. Bueno, pues aquí estamos con el ZX de calle, que era la base para el de carreras. Era un coche que en los 90 pues eso marcó una época, pues porque ya era un coche con un aspecto de calle muy racing, en el caso del 16 válvulas y tal, pero es un coche totalmente diferente a la X. Si bien en la X hablábamos de que era un coche estrictamente de calle al que se le ponían las medidas de seguridad y dos pequeñas mejoras, y ya era un coche de carreras rapidísimo por la ligereza y tal, en el ZX 16 válvulas ya la cosa era diferente. La base era un muy buen coche de calle, era un coche medianamente potente, aunque el motor que venía de su base era la del 205 Turbo 16, pero hecho muy soft, dejaba un poco indiferente, porque eran 155 caballos que no decían gran cosa para el resto del coche, que sí tenía un buen compromiso. Y en el coche de carreras Citroën optó por Piedrafita Sport para hacer un coche de carreras entero de arriba a abajo. Solamente se empleaba la carrocería del coche de calle, se usaban elementos de fibra de vidrio tanto en aletas como en capó para aligerarlo.
el motor, aunque era bastante de serie, ya se le ponía una admisión directa, se le ponían unos escapes, pasaba de 155 a 200 caballos, se montaba un cambio de 6 marchas, se ponían unos frenos grandes, se ponían unas suspensiones extremadamente duras, creo que hay 10 centímetros de diferencia de anchura del coche de calle al coche de carreras, y era totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver en el AX, o sea, era un coche de carreras puro y duro, que para mi gusto ha sido el mejor coche de circuitos que se ha construido en este país. Muy bien, pues si quieres yo os cedo el testigo a los pilotos, iremos con los dueños ya de los coches de carreras y nos explicáis un poco lo que son estos dos coches de carreras y también lo que significan para la gente de Alcañiz. Pues vamos a conocer dos coches que fueron coches punteros en los últimos años de la historia del Premio Ciudad de Alcañiz, sobre todo en la categoría de la FADA, la carrera regional, que era en la que ellos competían, y que bueno, los últimos 5 o 6 años de historia del premio fueron los coches que la gente esperaba ver cada año y que sus dueños, que ahora conoceremos, a Melquiades y a David, bueno, estaban todo el año preparando y ansiando, esperando con ganas ese momento de subirse y correr por las calles de Alcañiz. Vamos a conocer estos dos coches y a estos dos pilotos bajo aragoneses. Vamos allá. Bueno, pues aquí nos encontramos, que para mí es un verdadero honor estar con nuestro amigo Mariano Sánchez, el piloto bajo aragonés con más participaciones en el urbano. ¿Y qué participaciones? Porque ha sido participaciones, han sido podium, ha sido de todo. Y además con esta joya de coche que tienen en casa guardada como oro en paño, para mí es un verdadero honor. Bueno, Mariano, aquí estamos con tu coche. Cuéntanos un poco cómo te dio por comprar esta joya de coche y cómo fueron un poco tus participaciones en el urbano. Pues con este coche pues me encantó porque cuando lo vi correr, una cosa, digo, esto es un sueño, digo, pues un sueño, a ver si lo puedo comprar un coche de estos, y lo compré, yo creo que fue en 95-96, y empecé a participar con él. Cada vez que participaba pues era un orgullo, y correr a la calle, bueno, eso ya era la hostia, porque aquí es otra cosa, pero en la calle era una cosa, con la calor del público, todo, o sea, todo. Correr en la calle es totalmente diferente a correr aquí, para mí. Yo, para mí, como bajo aragonés también, para mí sí, mis 4 participaciones han sido la leche, las tuyas que han sido más, y lo dicho, con este coche, con tu público, con esa gente de casa apoyándote, esos podiums, esas de esto, así, pues tiene que ser un gran honor para ti. Creo que he corrido aquí en la calle del año 77 al 2003. Buah. No hay nadie que se le acerque bajo aragonés tal. Y luego Calafá también, corrimos también. Sí, pero aquí donde Alcañiz como ningún lado, como Alcañiz. ¿También llegaste a hacer algo de montaña con este coche? Sí, subidas. Subidas de aquí del Baja. Sí, alguna vez para allá, para La Rioja, pero aquí en Alcañiz todas. Cuéntanos un poco, después de haber llevado los coches que llevaste, los 124 de la época, pues, luego Vectre y tal, el llevar este coche no tiene sombra este coche con los demás, ni sombra. Yo creo que hoy en día aún haría pupa este coche si participase en subidas, y yo creo que haría daño porque es un coche muy bien preparado, muy bien. Yo creo que es un coche hecho solo para correr, o sea, y luego el cambio que lleva es una cosa que es increíble, hay que llevarlo. Tú lo sabes mejor que yo porque has corrido más carreras que yo con este coche, pero conducir este coche para mí no ha habido otro, ni BMW, ni el Fur, ni el FL, ni el Sirocco que he corrido, ninguno, ni sombra. Sí, la verdad es que sí, yo tuve la suerte de participar en la primera copa y me parecía algo asombroso y como comentábamos antes, a diferencia de la X, que era un coche con unas pequeñas mejoras, esto era un coche específicamente de carreras, con unos frenos que tú sabes que llegabas al embudo, te decías, ya me lo he comido, y te quedabas corto, ¿verdad, Mariano? De decir, pues aún tengo que apurar más, que esto aún frena más, y subías el corcho y sabes que empezabas a enchufar marchas y se te quedaba pequeño la subida. Yo el cambio de los frenos es lo que más he distinguido este coche, es cambio los frenos. Porque los frenos, lo que tú dices, joder, te faltan 100 metros, voy a apurar, y siempre te quedaba freno, siempre. Y el cambio, bueno, una vez arrancabas ya todas iban en fila, todas. Era un verdadero disfrute. Una maravilla. Bueno, Mariano, como piloto alcañizano, ¿qué suponía el participar en casa, en Alcañiz, en la prueba de casa, que venían la élite de los pilotos de España y tal, y estabais vosotros ahí? Esto pues es un sueño porque ya lo vivías un mes antes, cuando se empezaba a montar el circuito ya lo vivías, y luego la noche anterior de correr ya no dormías,
O sea, esto es totalmente diferente y luego es público, la plaza del público, y los que venían de fuera, pues tantos años ya conocían a todos, ya había un contacto, buena gente toda, nunca ha habido problemas así entre nosotros. Y, en fin, o sea, lo vuelvo a repetir, correr a calle era totalmente distinto. Y la gente que ha venido, todo el mundo lo dice. Es una cosa que tienes las vallas pegadas, el público pegado, tienes todo calor del público, que es lo más importante. Y, en fin, un sueño, un sueño. Un sueño que no vamos a realizarlo. Sería bueno, ya está hecho y, y como dice, que nos quiten lo bailado, y en este caso a ti, con siendo el que más ha participado. Yo sí, todos los años he sacado créditos y he hecho de todo para poder correr siempre. Y mira, yo dijo, sigue, pues aquí estamos. Me alegro mucho. Así es. Ahora pasaremos a su hijo David, que fue quien recogió el testigo de Mariano con este coche. Vuelvo a repetir, un verdadero placer y un verdadero honor para mí estar con David en este marco, con el piloto bajo aragonés y uno de los de España que más ha corrido, porque creemos que solamente el ya fallecido Pierre Cassan se le escapa por un par de participaciones, pero bueno, antes también me han comentado que sí, participó alguna vez más, pero llegar a la meta Mariano le gana por goleada, y con unos resultados que te aseguro que también son bastante mejores. Bueno, pues ahora nos encontramos con David, otro miembro de la familia Sánchez, que nos va a contar cómo llegó esta joya a casa y qué es sus participaciones, y os enseñamos un poco la mecánica del coche y tal. Eso, David, cuéntanos un poco de la historia de este coche. Pues este coche lo compramos en el año 96, se lo compramos a Martín Egaña, que era uno de los pilotos de la ZX. Era la unidad que llevaba John Casais cuando ganó la Copa. Y mi padre fue un coche desde que lo vio que lo quería, y cuando pudo, lo primero que hizo cuando conseguimos uno pues fue comprarlo, y ya desde el año 96-97 pues está en nuestra casa y en nuestra familia, es uno más de la familia. Sí, que además no es que ganara la Copa, que la ganó, es que además tiene la primera victoria absoluta de la Copa ZX con John Casais, la tiene este coche en el urbano, antes de pasar a la familia Sánchez. Sí, bueno, mi padre cuando lo compró, ya sabes que la afición que había aquí en Alcañiz, pues los pilotos alcaizanos era vivir y trabajar para esta pasión y este gran circuito que teníamos en Alcañiz. Mi padre cuando lo compró pues empezó a hacer carreras pues solo lo usaba para el fin de semana de Alcañiz. Y luego sí que es verdad que pues empezamos a correr alguna subida de montaña, empezábamos a hacer el Campeonato de Aragón de subidas, o sea, se empezó a mover todo, pero bueno, lo principalmente era correr en Alcañiz con él. Bueno, pues ahora ya que sabemos un poco la historia de dónde ha salido este coche, ahora os vamos a enseñar un poquitín la mecánica de este coche que lo hacía tan especial con respecto a un coche de calle. Si te parece, David, abrimos el capó y vemos un poco lo que hay aquí debajo. Esto era, para mí... Bueno, ya para empezar, como podéis ver, el capó no pesa nada, es de fibra de vidrio junto a la rejilla delantera y los faros, sobre todo para el tema de quitar peso, y aquí nos encontramos ante la joya de la mecánica. Para mí fue el coche más sencillo de hacer, que lo hizo sencillo porque lo ves sencillo, pero con 4 detalles hicieron un gran coche de carreras para mí, porque empezaron bajando el motor al suelo, como podemos ver aquí en los soportes. Yo creo que está a unos 10-12 centímetros más abajo que el original. Le pusieron un cárter seco, porque si el cárter de origen yo creo que rozaría en el suelo, y le pusieron lo que es el cárter seco. Motores prácticamente de serie, creo yo que no les hacían más que algo de electrónica, y luego ya les pusieron pues las famosas trompetas de Piedrafita Sport, que son las que yo lo sigo guardando 100% original. Yo creo que no hay ninguna pieza que... Esto es lo que hacía respirar a este motor de serie, que de serie sacaba 155 caballos, aunque esta ya es la versión un poco más evolucionada de 167, pero la potencia final era la misma por la admisión que lo hacía respirar, y por un escape que lo hacía desahogar todos los gases del motor, y alcanzaba esos 200 o 200 y algún caballo en esta versión, y que era el alma mater de este vehículo. Y la caja de cambios que hicieron... La caja de cambios, sé que yo con los años ya me he dado cuenta que luego venía de Peugeot, pero bueno, esta era más artesanal, porque la sexta se la pusieron artesanal, no era...
O sea, yo creo que la de Peugeot que salió original de los 306 la cogieron la base de este invento. Sí, pero está con una relación cerrada, con cravos, que era una verdadera gozada, cambiar sin embrague, el empezar a enchufar marchas, lo que hablábamos con Mariano, salías de la curva de la barbería hacia el corcho y empezabas a enchufar marchas y se te quedaba aquello pequeño, porque las 6 velocidades una detrás de otra sin apretar el embrague, eso hacía que el coche fuera increíble. Para mí fue uno de... Bueno, yo como anécdota os puedo contar que la última carrera que lo cogí, que fue en el año 2017-2018, que corrí el Nacional de Clásicos, las primeras vueltas fue incluso emocionante para mí porque, claro, yo llevo años ya corriendo y llevando un coche actual y no he logrado tener sensaciones que he tenido con este coche en ningún otro coche. No es, tú lo sabes que hemos llevado muchos coches, hemos tenido la suerte de ir probando coches y no... La sensación de este coche yo aún no la he encontrado en ninguno de los coches nuevos que hemos podido probar. Sí, la verdad es que yo ya he comentado antes en el vídeo de que para mí es el mejor coche de carreras que se ha construido aquí en España, porque si bien decías, aunque el motor sea potente, el cambio sea muy bueno, tal, no nos tenemos que olvidar de los frenos y las suspensiones, que hicieron un trabajo espectacular. Piedrafita Sport, que además estuvo un año en los circuitos probándolo y poniéndolo a punto y tal, pero era un coche sencillo y muy rápido, y muchas sensaciones. Yo las sensaciones ya, bueno, es imposible. Tengo la suerte de llevar coches potentes, por supuesto, que de velocidad o potencia sí, pero la sensación de tener el coche que llevarlo tú 100% nunca me la ha dado. Sí, que nos acercamos a los frenos para que vea la cámara, para ver esto, con llantas 17, con las Speedline Champion, que eran las que se montaban en la época, los frenos prácticamente ya no caben, hacían que las frenadas fueran brutales. La hicieron especial para... Sí, e inacabables, o sea, los frenos estos, te digo, el ritmo que llevaras, que eran inacabables. Yo creo que lo único que dejaron de serie en este coche mecánicamente fue el eje trasero. Todo lo demás, yo creo que... Sí, los soportes me parece que eran ya también de Piedrafita Sport. Los soportes eran de Piedrafita Sport, el eje trasero sí que es verdad que era totalmente de serie y casi era lo que más le imponía la personalidad al coche, porque el culo, ese bailarín que llevaba, que tenías que acostumbrarte... Tenías que olvidarte del culo. Olvidarte del culo, porque si no eras capaz de conducir, y porque aquí el ir a contravolante en circuito, que es una cosa que parece que está fuera de esto, en este coche era normal. Era lo normal. La dirección, yo me acuerdo de muchas curvas cuando hacíamos montaña, tengo muchas fotos, detalles de que te fijas en las fotografías, saliendo de la curva y el aro amarillo siempre estaba recto cuando salías, o sea, estabas dando la curva y el volante lo llevabas recto o al revés, cuando estabas en la recta el volante lo llevabas torcido. Es que tengo imágenes de montaña impresionantes. Era una de las características. Si quieres, ahora vamos a ver un poquitín el coche, apartamos el capó y vemos el coche por dentro. Aquí hay detalles muy curiosos en este vehículo. Aquí no hay nada más que lo imprescindiblemente necesario para las carreras, pasando por el dashboard, el cuadro de instrumentos, que era un Magneti Marelli, que montaba en la época los Ferrari de Fórmula 1, sé que suena cachondeo, pero no es así, es el mismo cuadro que montaba el Ferrari de Fórmula 1, y los Lancia, los Integral Evoluzione del año 92, montaban también ese mismo cuadro, con un montón de alarmas, con toda la información precisa de cuenta de revoluciones, de temperaturas, de presiones, etcétera. La palanca a cambio está lo justo, la centralita motoralla es lo justo para competir y sobre todo para disfrutar. Alguna cosa ya le hemos tenido que poner por el tema de seguridad. El tapizado estos no los llevaban, pero claro, yo para poder correr a día de hoy, pues plastiquillo ese, pero bueno, sí, algún pequeño detalle. Esto que parece una tontería, esto le daba vida al coche. Al coche, no, perdón, al piloto, tienes razón, David. En la primera y segunda carrera del campeonato no se llevaba y te ahogabas ahí dentro. Luego pusieron eso, que parece una tontería, pero que te daba vida, porque este chorro de aire al interior te daba vida para poder aguantar una carrera. Estos coches, que yo sepa, los hicieron sin nada de protección, ni parafinas, ni alquitranes, ni nada. Salían las carrocerías enteras de fábrica y claro, todo el calor, digamos, de la chapa, pues se ponía a temperatura 100% de escape, o sea, la chapa me acuerdo yo que se ponía al rojo vivo. O sea, yo calculo que en estos coches corríamos dentro con temperaturas de más de 70 grados dentro lo del escape era bestial. Cuando he corrido en verano,
de la zapatilla, o sea, tener problemas de que vaya escape ahí la temperatura que cogía porque no lleva ninguna protección. Sí, sí. Y eso que tú ya has corrido con la tobera de Yo ya corría con la tobera de aireación, que te aseguro que daba mucha vida. El coche bien. también lleva plásticos, ¿no?, en cuenta de cristales, o sea, el portón trasero también es de plástico. El portón trasero igual era de fibra, igual. O sea, de fibra también, con el que en tiempos cuando según qué circuito se pegaba para... Sí, porque se doblaban. Sí, se doblaban y se arrancaban. Hay una muestra muy curiosa, alguna imagen de, sobre todo de los circuitos rápidos en Montmeló, salía en los rebufos, al salir de los rebufos el portón salía disparado y te venía volando. La jaula de seguridad era una jaula espectacular que iba totalmente soldada a la carrocería y le daba la rigidez y la seguridad que necesitaba el coche de cara a posibles accidentes. Luego el tema del escape, también hubo unas modificaciones, ¿te acuerdas? Aquello Sí, que pusieron... sí, el escape, que era medio libre, tenía un problema el coche, que cuando te daban por detrás se doblaba y quemaba el depósito de la gasolina. Y para la segunda temporada pusieron un de esto que es muy curioso, que tiene un flexible, que cuando le dan por detrás se encoge y sale, y así no se dobla y no quema el depósito de combustible. Bueno, ahora cuéntanos, David, un poco tus participaciones con este coche, porque yo sé que hemos corrido juntos en algún sí, rally, que también salir en un rally o en la montaña con los tramos que tenemos en el Bajo Aragón, con las suspensiones de circuito, era algo divertido. Porque la verdad que hacíamos montaña, mucha gente nos preguntaba si... Bueno, llegué a ser campeón de Aragón con él, de montaña. Ah, mira. Hice un año campeón de Aragón y luego pues estuvimos muchos años participando con él en carreras de montaña y todos los rallies que se hacían en la zona. Rally Teruel y tal. Tuve los rallies, la verdad que la fiabilidad pues ya se quedaba un pelín justa y ya no... tema de suspensiones y todo. Sí, claro, es que era un coche muy rígido de suspensiones. Tenías que poner el neumático de rally, llevaba más perfil, tenías que levantarlo, entonces ya... Pero bueno, en montaña sí que nos defendíamos bastante bien con este tipo de coche. La verdad que, y bueno, estuvimos ganando durante bastantes años a coches mucho más potentes y toda la relación peso-potencia que tenía el coche. Si la aprovechabas, era bestial. Me acuerdo de correr con M3 o coches así, que si el tío no era muy pito, pues llegabas tú con el ZX y les dabas con el coche. Pero ya el peso, o sea, no era un coche muy potente, pero un coche muy ágil y muy divertido para correr. Bueno, David, ¿qué ha supuesto para la familia Sánchez antes hemos hablado con tu padre, ahora estamos contigo, este coche para la familia, el circuito urbano de Alcañiz para la familia? Cuéntanos un poco. Hombre, yo cuando nací, mucha gente que me conoce pues ya sabe que cuando nací mi padre ya tenía su coche de carreras y bueno, yo recuerdo de ir entre las barras del coche de carreras de crío porque no había otro coche en casa. El coche que había en casa era el coche de carreras, la pasión que ha habido siempre en este circuito y en este pueblo, y hemos tenido. Tener este coche en casa, pues hoy en día te puedo garantizar que a mucha gente me pregunta y para mí es uno más de la familia. Es un coche que ha ganado mi padre, he ganado yo, aprendí a correr a un nivel ya más alto con él y lo tenemos pues como un coche que hemos participado tanto mi padre como yo en el circuito urbano, en montañas, en rally yo como copiloto, él como piloto, sí. O sea, hemos estado con él, no sé, pues si está en mi casa desde que tengo 15 años, pues unos 25 años disfrutando de él al máximo, eso está claro. Ahora vamos a ver esa otra joya que tenemos ahí aparcada de nuestro amigo Melquiades. Tú también te has peleado con él en la montaña, tu padre también. Me he peleado con él, pero la verdad que Melquiades ha sido para mí de los mejores pilotos de montaña que ha habido a nivel regional y parte del nacional. Y la verdad que era un complejo entre piloto-coche perfecto para la hora de correr montaña. Y intentemos estar cerca de él, pero nunca le ganábamos. Pero bueno, en otros sitios ya le hemos dado... Nos hemos llevado bien y les hemos dado algún imprevisto. Bueno, pues muchas gracias, David, y ahora nos vamos con el ZX de Melquiades, que nos contaremos un poco su experiencia y las diferencias que hay con el de circuitos.
Gracias, David. Venga, gracias. Ahora, por último, y desde luego no menos importante, estamos con Melquiades Oliveros. Melquiades Oliveros es el piloto del Bajo Aragón que más pasiones ha levantado, tanto en el urbano cuando corría en la Fada, como en el Campeonato de Aragón de montaña. No dejaba indiferente a nadie ver cómo pasaba primero con el AX en la época y luego con el ZX. ZX, que es una unidad un tanto especial, que se construyó para los turismos series y que vamos a desvelar un poquitín tanto la cosa técnica como la parte de las carreras y tal. Melquiades, cuéntanos un poco tu experiencia vivida con esta joya de ZX tanto en el urbano como luego en la montaña. Bueno, yo, como tú has dicho, yo empecé a correr con una X. Corrí unos años para coger un poco de experiencia, porque bueno, coger un coche de estos de primera vez... Experiencia y hace unos tiempos y unos puestos en la montaña que ya quisieran los de los coches grandes, hacer lo que hacías tú. Pero bueno, yo creo que este coche no es para que lo coja uno que no ha conducido nunca un coche de carreras y cogerlo, tú lo sabes perfectamente. Desde luego. Es un coche muy delicado, pero que es un coche que a la vez va muy bien. Pero yo creo que hace falta un poquito de experiencia antes de poderte subir un coche como este. Y yo, bueno, yo empecé a correr con el AX, como tú dices, hice buenos resultados, me veía con posibilidad de que con un coche un poco más podría mejorar, y bueno, ya yo tenía en la cabeza un ZX siempre. Y bueno, y fui a por él. Tuve suerte cuando lo compré, bueno, suerte entre comillas, porque yo buscaba un ZX, tampoco había muchos a la venta. Claro, no, es que había muy pocos. Yo este coche se lo compré a De Fulgencio, sí. Y lo compré porque él había dado un golpe con un 306 que tenía. Sí. Y había roto las manguetas y le quitó las manguetas de este para ponérselas al 306. Y bueno, yo me arriesgué a comprarlo y a encontrar las manguetas, que era complicado. Complicado, porque había muy pocas unidades de las piezas de este vehículo. No había, pero bueno, yo me empeñé y como buen mañico que soy... Sí, eso no nos gana nadie. Al final las conseguí en Guadalajara, se las compré a los hermanos de Castro, que por lo visto se habían quedado todo el recambio que había tirado un Citroën. Sí. Yo bajé con un BMW que tenía y lo traímos. Se trajo lleno la maleta, los asientos, por los pies, todas las piezas que tenía. Algunas no eran ni de ZX ni de nada. Pero bueno, yo aproveché y le compré todo el lote, lo que me pidió aquello. Y bueno, pues montamos el coche y automáticamente pues lo primero que hicimos fue ir a probarlo a Montmeló, porque claro, lógicamente no había dónde rodar con él. Y claro, es que acto seguido venían las carreras de Alcañiz. Y claro, pues bueno, tuvimos la suerte de que montamos, le hice rápido con el coche y el primero que corrí aquí en Alcañiz con él, pues gané. Qué mejor debut para comprar un pepino como este, sí, y correr en casa y conseguir la victoria. Yo siempre corría con el AX y yo a ver, siempre iba pues detrás de los coches más gordos. Pues si había 5 coches gordos... Y algún coche gordo que se quedaba por detrás, sí, de pilotos con menos experiencia. Que todos los pilotos no tienen la misma experiencia ni tal, pero yo veía que yo iba ahí con los gordos, pero si yo conseguía pasar alguno, me pasaban en la recta o en la subida, y eso pues... Cuando ya tienes el beneficio, sabes tú cómo es. Sí. Eso no se puede llevar. Y yo ya me empeñé un ZX, gasté todo el dinero que tenía ahorrado para comprar este coche. Porque, a ver, yo soy un currante. Claro, es que esa es una parte que antes no hemos llegado a comentar con Mariano. Hay que contar, los aficionados tienen que contar que somos gente de a pie, de que nos levantamos o en tu caso, o en el mío, o en el de esto, todos los días madrugamos para ir a trabajar, en tu caso con una excavadora, en el caso de David como yo, en un taller. Sí. Somos currantes. Yo creo que el 95% de la gente que corre así, quitando 4 privilegiados, tú lo sabes, sí. Es muy difícil, y hoy en día creo que todavía más. Sí. Porque yo he hecho bastante buenos resultados y nunca he podido conseguir un sponsor ni medio decente. No. Es muy complicado. Pero bueno, yo ya cuando me empecé a empeñar que quería un ZX ya iba ahorrando, y te lo quitas de todo, porque no vas a ningún lado. Tu obsesión, ¿cuál es? El correr. ¿El objetivo cuál es? Pues un ZX. También es verdad, yo con este coche, tal como lo compré, yo prácticamente no he hecho nada más que los mantenimientos, eso sí, a conciencia todos los años. Nosotros lo poníamos a punto para Alcañiz y con eso aguantábamos ya toda la temporada. Cuando volví a Alcañiz,
lo volvíamos a repasar entero de arriba abajo, fuera cambio, fuera motor, fuera todo, lo dejábamos como perfecto. Nuevo. Claro, perfecto para poder luchar por esa victoria de casa y luego la montaña. Cuéntanos, luego volveremos a los circuitos, pero cuéntanos un poco la montaña, porque en la montaña, si en el urbano conseguiste 2 victorias absolutas y 2 segundos puestos, en la montaña no dejabas tire con cabeza de los resultados que hacías. Yo en montaña con este coche es que ha sido increíble. Es un coche muy complicado de llevar en montaña, porque tenemos que pensar que la montaña que corremos aquí en Aragón no es como la montaña que se corre en otras comunidades, porque yo veo las montañas del País Vasco y digo, bueno, esto es una autopista con curvas. En autopista con curvas y cuesta arriba. Aquí los tramos están muy rotos. Tenemos muchas curvas, muchos baches, y llevar un coche de estos en montaña es bastante complicado. Pero es cierto que este coche es un coche que es muy noble. Una vez que te haces con él y le pierdes un poco el respeto, te permite casi cualquier cosa. Sí, bueno, es muy noble, pero lo que dices, más que perder el respeto hay que perderle el miedo, porque el culo va siempre con las ganas de adelantarte, es complicado de llevar. He oído a David que decía, y es verdad, porque eso ya se lo he dicho yo a David muchas veces, y pasaba un poco igual con el del culo de estos coches te tienes que olvidar un poco. Tú tienes que llevar el morro donde tú quieras y olvidarte un poco del culo, que haga lo que quiera, no lo que... Simplemente dejar que no te adelante, pero tampoco ni ahuecar nunca, bueno, tú lo has llevado, sabes perfectamente cómo es. Pero es un coche que es noble, es bastante noble, muy noble, y lo que dices, si te olvidas del culo y el gas, y cuando ves que se va atrás el gas a fondo para tirar... Y le coges confianza, sin perderle el respeto, que no tienes razón, que esto cuando dice que se va, se va. O sea, ya se ha perdido. Sí, bueno, pues ahora que eso... Cuando dice que se va, es muy difícil de llevarlo al sitio, Pues ahora vamos a ver un poquitín el coche, vamos a apartarnos un poquitín para ver este coche, que da un poco más de miedo que el de la Copa, porque parece el típico salido del gimnasio, que está aquí todo musculado, todo mazado con sus asteroides. Mecánicamente no había grandes diferencias, pero sí de estética, porque el coche se construyó para los turismos series, tú luego los contarás un poco las diferencias y tal, pero estéticamente ya se ve, se le colocaron las aletas delanteras y aletas traseras del Kit Car, que lo hacía mucho más agresivo. Lo hacía más agresivo, yo creo que lo hicieron cuando los turismos series lo hicieron con eso, para que el coche fuera un poco más espectacular. Aprovecharon el kit que venía de los Kit Car. Claro, y que no se viera un coche de la Copa de circuitos, o sea, y que se viera un coche un poco más diferente. Claro, pues aparentemente parece, a mi modo de entender, más coche, porque lo ves, como dices tú, más musculado y tal, aunque mecánicamente son idénticos. Sí, bueno, idénticos, la parte delantera sí, tanto de los magníficos frenos, el motor espectacular, la caja cambios que le hacía vivir, pero el coche ya lleva un eje trasero más ancho. Es un poquito más ancho. Es más ancho de detrás, y como nos comentabas antes, cuéntanos un poco esas diferencias que había en tiempos de la prueba que se hizo en la época y tal de este coche. Como te comentaba antes, cuando se sacó el campeonato de España de turismo series, el primer campeonato lo ganó Alfredo Mostajo, con un ZX como el de David. Sí, de la Copa. Y bueno, pues Citroën o quien sea le pusieron este kit. Y al año siguiente lo volvió a ganar Alfredo Mostajo con este coche. Y sin embargo decía que en todos los circuitos con este era un segundo más lento. Fíjate que parece que tenía que ser lo contrario, y sin embargo el coche era más lento. Y lo achacaban, porque eso hubo en la revista Auto Evo, salió la comparativa y lo comentaron todo. Y parece ser que la aerodinámica así perdía algo. Que la única diferencia que había, que tenía más ventajas, eran las curvas de paso rápido, pero sin embargo en las curvas de paso lento cuesta mucho más de meter, y yo creo que tienen totalmente razón, porque yo he conducido el de David en Calafat, y bajarme de este y coger aquel, y aquel en las curvas lentas es muchísimo más fácil de llevar que este lo tienes que tirar mucho del culo para que te entren las curvas y de todo, y aquel es más ratonero. Esa parte que el eje trasero tiene sus ventajas y inconvenientes. En curvas rápidas es mucho más fácil, mucho más rápido, pero claro, en la curva lenta el coche le cuesta mucho más entrar, le cuesta mucho más inscribirse. A lo mejor estuviéramos hablando de un circuito como aquí Motorland, igual ya podía tener alguna ventaja, pero en circuitos muy ratoneros, bueno, de hecho Alfredo Mostajo corría campeonato, que me imagino que lo corría en todos los circuitos que había en España, Montmeló, tal. Por supuesto. Y en todos los circuitos era un segundo más lento.
Es curioso, pero... Sí, no, parece mentira, pero eso, el eje trasero, si antes hablábamos de que era de serie, en este, además de ser más ancho, llevaba la estabilizadora ya exterior para poder hacer reglajes, llevaba más anchura, más reforzado, porque el eje trasero del de la Copa cedía un poquitín en los apoyos, cedía un poquitín, que eso que cedía era lo que le ayudaba a entrar en curva lenta. Este iba más rígido y era diferente, vamos, una conducción diferente. Pero bueno, yo encantado con este coche. Yo he disfrutado muchísimo en este coche, en montaña, aquí en el circuito urbano, algún rally sprint que he hecho con él. La verdad que el coche va bueno, muy bien. Tú no es que hayas disfrutado tú, es que has disfrutado tú y has hecho disfrutar a todos los que estaban en las cunetas, a todos los que estaban en el urbano de Alcañiz, en las gradas, porque verte era un verdadero espectáculo, el verte correr con este coche. Yo, ya te digo, yo he disfrutado mucho y tienes razón que, bueno, pues claro, sobre todo cuando corres en Alcañiz, cada uno tiene su público. David tenía el suyo, su padre otro, Pepinero, cada uno teníamos nuestro público, ¿no? Y lógicamente yo en Alcañiz soy muy conocido. Ya. Y bueno, cuéntanos un poco, cuando corrías el correr en Alcañiz, ¿cómo preparabas? ¿Qué eran lo que sentías para salir en casa? ¿Te dabas vueltas al circuito con el coche de calle por el circuito? ¿Qué hacías para correr en Alcañiz? Yo te digo una cosa, yo a una hora. Yo de vacaciones a lo mejor no miré, pero yo cuando llegaban las carreras de Alcañiz, la semana de antes yo no existía para nadie. A mí que no me llaman a nadie ni para hacer una franja, ni para nada. Yo ya procuraba tener el coche listo. Pero esa semana era, pues esto lo hemos apretado, lo volvemos a apretar por si acaso. No vaya a ser que se nos olvide. Y tenerlo todo, y esa semana era concentración total para carreras. Solo vivía para las carreras de Alcañiz. Ya te digo, años y años de mi vida que no íbamos nunca de vacaciones, porque en todas casos lo que decíamos, todo dinero que pillábamos era para nuestro hobby. Que yo siempre he dicho que esto es un deporte de ricos, que lo hacemos muchos pobres con mucho sacrificio. Con muchísimo más sacrificio de lo que la gente se piensa. La gente no lo sabe, la gente, bueno, habrá gente que tendrá dinero y le será mucho más fácil, pero los que venimos de un jornal que a la vez tienes que mantener tu familia, tu casa y todo, y te lo quieres quitar todo para esto, se has de tener muchos sacrificios para gastarlo aquí. Yo, de hecho, me parece que si empezaba a tener algo ahorrado ha sido desde que dejé de correr. Porque hasta entonces era imposible, era impensable todo. De aquí en Teruel, perra que cogías, perra que jodías. Sí, este es el mejor amante que hemos tenido los apasionados de esto, es el mejor amante que hemos tenido. Que si quieres un hijo que no se drogue ni nada, que le gusten los coches. Que le gusten los coches, que no tendrá un duro para gastarse en droga. Sí. Vale. Y bueno, yo, ya lo que comentábamos, yo mi ilusión era tener un ZX, al final lo conseguí, aunque también tengo una cosa, yo en la X, con la X también disfruté muchísimo. Claro. Pero esto es, comparado con una X, esto son palabras mayores. Esto es jugar en otra liga. Esto es jugar en otra liga. De hecho, yo la idea que llevaba con el AX, yo le quería haber puesto un I.5 y hacer el AX más gordo. Y el preparador que en su día me lo hacía, que era Tony Lozano, me dijo, a ver, el que haces, céntrate. Si vas a quererle meter un motor de esos, no te vale nada de lo que llevas en el AX. Vas a tener que poner más frenos, más transmisiones, más cambio, más de todo. Ya con lo que te vas a gastar, cómprate un coche más gordo. Y él ya me dijo, un ZX, que era la idea que yo llevaba. Y tenía razón. Sí, porque además el ZX, una particularidad que tiene, que antes no la hemos comentado, era la fiabilidad, porque estos coches eran súper fiables. El único talón así de Aquiles en la fiabilidad quizás era cuando ya se volvieron un poco más viejos, que no había recambios, era conseguir las transmisiones, unas transmisiones que Piedrafita Sport hizo a medida, con una grasa que se decía que era de los ZX del París-Dakar. Entonces, claro, cuando Citroën ya dejó estos coches de la mano, ese material ya no se podía conseguir y era un poco el talón de Aquiles del coche, pero aún así, comparado con otros... Ahora te cuento yo un poco el tema de las transmisiones, que es verdad que este coche lo que más problemas me ha dado ha sido de transmisiones. Yo las primeras transmisiones, porque claro, las transmisiones que sean buenas ni malas al final también se rompen. Claro. Yo las primeras transmisiones que compraba de este coche, que eran unas X-Track y no sé qué, me costaban 800 pavos cada una. 800. Pero lo que decía, hubo un momento que no había. Entonces, ¿qué hacemos? Las mandábamos a hacer. Y yo tuve muchos problemas. Y de hecho, las hacíamos, David las pedía no sé quién. Y yo, mira, me acuerdo un año aquí en Alcañiz, el viernes en entrenamientos habíamos puesto las dos transmisiones nuevas para correr.
En viernes de entrenamiento, transmisión a tomar por culo. Ya no pude hacer tiempo, aún así hice la pole calentando las ruedas. pero bueno, no me dio tiempo ni a correr, se rompió la transmisión. Llegó el sábado, volví a romper la transmisión. Ese pues, sería el 2001 seguramente, o el 2003, que eran los años que hice segundo. Y el sábado por la noche, cambiando la transmisión, con Joaquín Batanero, lo conoces perfectamente, sí. Nos damos cuenta y dice, me cago en Dios, esta transmisión es corta. ¿Vale? Y habíamos roto la tira de transmisión. Y se dio cuenta. Y allí al torno, que ni él es tornero ni yo tampoco, esto te está hablando de las 3 de la mañana del sábado antes de carreras. Nos hicimos un arandel al torno ahí con la forma de... Para ajustarla le faltaba nada, medio centímetro. Bueno, pues le puse esa transmisión y es la que va todavía. La que esto que ya se no hemos vuelto a romper nada. Pues mira, y el problema que teníamos siempre era o no las hacían o largas o cortas. Por lo demás, cero problemas. Un año también se me rompió la bomba a la gasolina. Bueno, pero esos son pequeños, de los coches de carreras. Pequeños problemas técnicos. Los cambios, todos los años se revisaba, lo desmontábamos. Normalmente el que más sufría el piñón de la segunda, sobre todo en montaña. Claro que es el que más se usa. Al final ya sabíamos dónde comprar los piñones, porque al principio era un follón, nadie sabía nada, Piedrafita ya no tenía, y había unas fórmulas que ahora no recuerdo muy bien qué fórmulas eran, pero llevaban la misma caja. Y de ahí sacabais ahí sacábamos el recambio. Y ya todos los años, ya por norma, el piñón de la segunda lo cambiábamos, que era el único que sufría. Y por lo demás, pues cero, es que en montaña, ya sabéis tú que muchas veces vas allí en el apoyo, a lo mejor no metes bien la marcha, o sí, bueno. Y ya cuando llegaba al Cañiz, el piñón de la segunda afuera y nuevo. Y a luchar y a disfrutar en el Cañiz y a pasarlo en grande. Vamos a dar una pequeña vuelta alrededor del coche de este chico malo de gimnasio, que parece que ha tomado esteroides, para que se vean las diferencias exteriores de la carrocería, que son como los aficionados al mundo del motor conocen el look de los Kit Car. Como hemos hablado antes, pues los frenos delanteros los mismos, el eje trasero sí que es mucho más evolucionado, más reforzado, con el más ancho, interiormente pues el coche, pues la limpieza con lo justo para correr. Este todavía monta las puertas desnudas como montaban en la Copa, porque no ha corrido, en los últimos años no ha corrido, entonces no ha necesitado ese tapizado. Volvemos al mismo cuadro de instrumentos de Magneti Marelli, que llevan los Ferrari Fórmula 1 y demás. Es un coche muy limpio y impecable con su jaula y demás. Y luego una pequeña diferencia también, que vamos a abrir capó, es el sistema de admisión. Este coche, con respecto al de la Copa, se le puso la tobera de admisión del capó, en cuenta de estar como en el ZX de la Copa, integrada en el capó. En este va aparte. La efectividad es más o menos la misma, pero es un poco lo que lo difiere del otro. Este todavía lleva la culata original de los primeros años de la Copa, que esta es la que está directamente relacionada con los Peugeot 205 Turbo 16. Esto es un motor de 205 Turbo 16, un poco mejorado, pero a la vez hecho con menos potencia al no llevar turbo para estos coches, pero es la evolución lógica. Una de las cosas que me ha llamado la atención de este coche, porque nosotros este motor, como te digo, todos los años lo hago, y no lleva esa ni la culata, ni lumbreras de admisión, ni nada, va totalmente de serie. Sí, es que era un chiste, porque que el coche de calle, lo que lo estropeaba un poquitín es que llevaba una admisión de plástico con con admisión variable, y que lo hacía muy progresivo, pero la potencia se quedaba así un poco así, que no sabías nunca dónde estaba la potencia, aunque estaba. Este coche con esta pedazo de admisión para que respirase y con el escape, fíjate. A ver, el secreto de este coche está todo
casi todo aquí. Claro, y en la centralita, por supuesto. Y la centralita, pero claro, fíjate, sacarle de 155 en un motor de serie a 200 caballos es una salvajada, en un motor atmosférico. Este motor creo que es el 167 caballos, ¿no? En los primeros años era el 155. En este en concreto, en esta unidad en concreto, ya no sé lo que es esto, pero originalmente eran los de 155. El que sí que seguro que es el de 167 es el que lleva el de esto, porque la culata es diferente, es la moderna. Un pequeño detalle, ¿qué reglajes has llevado en este coche? Pues ya te lo voy a explicar, José Luis. Yo este coche, tal como lo compré, he corrido en todos los circuitos, en montaña, en los rallies y en todo lo que hemos hecho, en las tandas y todo. No he aflojado en mi vida ni un tornillo para un reglaje. Como lo compré, así he ido. Y con eso me he adaptado a cada circuito. Y no me ha ido mal del todo, porque con este coche gané 3 años el campeonato de Aragón de montaña en diferentes tramos y tal. Y siempre he ido así y va muy bien. Es que porque cuando no sabes, yo creo que lo mejor es no tocarlo. Que es lo que hablábamos antes. Yo nunca he tenido un equipo experto que me sepa tocar nada, ni que me diga cambiamos de aquí o cambiamos de allá y va mejor. Y cuando no sabes, lo mejor mucho es tiempo, no mucho tocar. dinero, muchos circuitos tal. Y tú hay muchos pilotos que en el tema de los reglajes se vuelven locos y al final se les olvida una tontería, un pequeño reglaje, y es ese pedal que hay a la derecha, llevarlo mucho tiempo abajo. Empieza no, es que el coche se va, el coche se viene. Tú eres un piloto que te has adaptado a cómo va el coche. Eres un pedazo de piloto y has hecho, el coche se va de morros, pues bueno, pues le pego un volantazo, lo tiro para que vaya al culo para dar y no te preocupes, que ya seguirá. Y los tiempos y los resultados sí que ahí están. yo no sé si soy bueno o malo, pero que yo me adaptaba a eso y he sacado buenos resultados con lo que hay, y que en mi vida he tocado un reglaje ni me he complicado. Yo compraba las ruedas para Alcañiz y con eso hacía todo el campeonato de Aragón de montaña. Y con eso, al año siguiente, ruedas nuevas otra vez, pero para Alcañiz. Y con eso todo el campeonato de Aragón de montaña. Muy bien, José Luis, pues nada, hemos conocido ya un poco la historia de los ZX de Alcañiz, del Bajo Aragón. Hemos entendido un poco, yo creo, por qué estos coches son tan especiales para toda la gente de esta zona. Hemos conocido a sus pilotos, a intrépidos pilotos tanto de circuitos como de montañas como de rallies. Darte las gracias porque de nuevo has accedido a este pequeño embolicado en el que te metemos de vez en cuando. Bueno, para nosotros ya sabes que es un honor escucharte. Yo las gracias las tengo que dar yo a vosotros porque yo revivo mis tiempos, revivo el urbano de Alcañiz y estos coches que significarán tanto para el urbano como para mí en particular de tener la suerte de correr la primera copa y demás. Gracias a Retro Racing y a vosotros por invitarme, estoy encantado de estar con vosotros. Pues nada, muchas gracias, esperamos que os haya gustado el vídeo. Estas son las historias que tenemos aquí en Alcañiz, estamos muy contentos de poderlas contar y si os gusta, vendrán más. Gracias. Hasta la próxima, gracias.